Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Bueno, tengo esta mañana el privilegio de compartir la palabra de Dios y siempre para mí será de mucho respeto, me honra mucho esta oportunidad y sigo en este proceso de formación y les agradezco que hoy puedan ustedes disponer su corazón para lo que Dios tiene para nosotros. Los pastores pues me habían delegado esta tarea porque el pastor Juan Carlos viajaba esta madrugada, Pipe la pastora, viajaban a dejarlo allí en el seminario, pero bueno, sabemos que Dios tiene el control de esta situación como ya oramos y confiamos en que Dios está orando, amén. Pero entonces vamos a ir al tiempo de la palabra y para esto no podemos perder algunas costumbres sanas que tenemos en este lugar, ¿cierto? Como es preguntar por la Biblia, ¿cierto? Vamos a empezar por este lado, vaya preparando ahí su espada, va sacándola, desempolvándola, ¿cierto? Entonces, cuando pregunte a la voz de tres, usted va a pegar su gritico los que trajeron Biblia. ¿Listo? ¿Cuántos trajeron su Biblia por este lado? 1, 2, 3. Bien, entendemos que hace frío, ¿cierto? La reunión de las 9, pero bien. Ahora por este lado, ¿cuántos trajeron sus Biblias? 1, 2, 3. Bien. Me gusta que no hay tanto grito, pero hay más Biblias. Vi muchas Biblias por este lado. Bueno, entonces, ¿qué tal si abres la Biblia en Juan capítulo 3? Abra la palabra en Juan capítulo 3 y empezamos una serie que a mi modo de ver es de mucha bendición. Esta serie creo que es de Dios poniendo esto en el corazón del pastor Juan para que hablemos de esto. Y la serie se llama, ¿cómo se llama la serie? A mí me gusta que participen. ¿Cómo se llama? Venga a nosotros tu reino. Amén. Quiero que leamos Juan capítulo 3 del 1 al 7 y dice así. Yo lo voy a leer en Reina Valera, usted me puede acompañar. No, mejor lo voy a leer en NBI. Usted me acompaña ahí donde está. Dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Versículo 2. Este fue de noche a visitar a Jesús. Si quiere resaltar algo importante, resalte la palabra o esa parte donde dice fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Versículo 4. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro, versículo 5, que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Amén. Voy a pedir por favor que cierre sus ojos y me acompañe en una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo. Te pido, Dios, que seas tú hablando a cada corazón y que no permitas que hable de la carne o que hable de mí, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que salgamos de este lugar diferente a como hemos entrado, Señor, con una convicción de nuestro nuevo nacimiento y con un anhelo de poder clamar, Señor, venga a nosotros tu reino. Oramos por cada familia aquí, oramos por el corazón de cada uno de nosotros dispuestos a recibir lo que tienes para nosotros y te pedimos que seas tú quitando cualquier distracción, cualquier obra del enemigo que se haya tratado de levantar para impedir que tu palabra dé fruto en nuestros corazones. Declaramos los cielos abiertos, los aires limpios en este lugar y tu espíritu moviéndose con libertad como tú lo sabes hacer. Gracias, Señor, quita todo adormecimiento, toda pereza, cualquier angustia o preocupación. Déjanos ver tu mover y tu libertad en medio de nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento. Te lo pedimos una vez más, me hago yo a un lado y te pido, Dios, que seas tú hablándonos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Venga a nosotros tu reino, se llama esta serie y quise titular esta enseñanza, dándole continuidad a esta serie, la quise titular Evidencias del Reino. ¿Cómo se llama? Evidencias del Reino. Suena así como toda programa de Nat Geo o algo así. Evidencias del Reino. Pero si usted toma nota, que bueno, usted pueda poner ahí el título, la fecha y el pasaje clave que es Juan 3 del 1 al 7.
Esta serie se basa en un pasaje que se encuentra en Mateo 6:10, ahorita vamos a volver a Nicodemo, Mateo 6:10, donde Jesús le enseña a sus discípulos a orar, y de allí nace lo que llamamos la oración modelo, o lo que llamamos el Padre Nuestro, ¿cierto? ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro? ¿Cierto? Esa parte dice así en Mateo 6:10, yo quiero leerlo en varias versiones. Dice, venga tu reino, dice la Reina Valera del 60, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En la Reina Valera lo dice de esta manera. En la versión Dios habla hoy, una versión un poco más actualizada, es la versión que generalmente usan los católicos. Esta versión Dios habla hoy dice, ven y sé dice, venga tu reino, gracias, pastor, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así, dice, esta versión ya asume que en el cielo ya se hace su voluntad, ¿cierto? Pero una versión que de pronto nos puede ayudar más para hablar de esta serie, y de pronto nos da un panorama más amplio, es la versión traducción en lenguaje actual. Dice, quiero que preste mucha atención, dice Mateo 6:10, ven y sé nuestro único rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Y esta versión, como les digo, nos da un panorama más amplio de lo que significa venga a nosotros tu reino, porque la palabra reino significa dominio del rey. En pocas palabras, donde se hace la voluntad de un rey. En este caso, ¿cuál es el rey del que estamos hablando? Diga conmigo, ¿quién? Dios. Asegúrese que el que esté a su lado esté despierto, ¿cierto? Entonces, venga a nosotros tu reino, estamos diciendo que se haga la voluntad del rey. ¿De cuál rey? De Dios, ¿cierto? Y aunque en Juan capítulo 18, versículo 36, Jesús dice estas palabras, Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Aunque Jesús dice esto, todo el evangelio, toda la vida de Jesús se centra, o la predicación de Jesús se centra en la predicación del reino. La esencia de la predicación de Jesús es el reino de Dios, que se establezca el reino de Dios en los corazones. Y para ver la importancia del reino, solo estoy en la introducción, ya vamos, como les digo, a volver a Nicodemo. Para ver la importancia del reino, yo quiero mencionar 4 textos bíblicos, incluyendo uno en el Antiguo Testamento, que hablan acerca del reino. El primero se encuentra en Mateo 6:33, muchos de nosotros lo conocemos, y Mateo 6:33 habla del reino como prioridad. Algunos conocen este texto y dicen, más bien busquen ¿qué? Primeramente el reino de Dios ¿y qué más dice? Todas estas cosas os vendrán por añadidura. Esta versión dice, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles cosas está hablando allí Jesús? Aquella preocupación de qué vamos a comer, cómo nos vamos a vestir, qué casa vamos a tener. Jesús dice, el reino es la prioridad por encima incluso de aquellas necesidades básicas. Lo segundo que vemos está en Mateo 4:17, donde dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Una segunda verdad acerca del reino, la primera es que el reino es nuestra prioridad. La segunda verdad que quiero dejar en sus corazones en esta introducción es que el reino está cerca. ¿Cuál es la entrada para ese reino? ¿Quién me puede decir cuál es la entrada al reino de Dios? Jesús, muy bien. Pero para acercarnos a todo rey hay un protocolo. Les decía anoche en la Rebeca que cuando uno ve esas series o películas de la monarquía, que en esta época casi no existe, ¿cierto? Creo que hay algo en Inglaterra, algo en España, pero se han ido cayendo. Pero había protocolos para acercarse a un rey. Para acercarse a los reyes antiguamente, generalmente era con un heraldo que anunciaba como, atención rey, se presenta ante usted Antonio y Diana. Entonces el rey decía si los dejaba pasar o si no, ¿cierto? Usted lo ven en Esther, en varios pasajes del Antiguo Testamento veíamos que hay un protocolo para acercarse a un rey. Algunos era besarle el anillo, besarle la mano. Habían ciertas formas, usted no se puede acercar a un rey de cualquier manera. Déjeme decirle que para acercarse a Jesús como rey hay un protocolo. Y el protocolo para acercarse a Jesús como rey se llama, diga conmigo, arrepentimiento. La forma de acercarnos al rey es con arrepentimiento. Yo veo en la Biblia por allá un Herodes cuando Jesús va a ser crucificado y se acerca a Jesús, pero no lo reconoce como rey.
Y él le dice, ¿cómo que eres rey de los judíos? Y empieza a preguntarle, y dice la Biblia que Herodes lo empezó a indagar porque él quería que Jesús le hiciera alguna clase de milagro, pero no lo honró como rey. Si lo hubiera honrado como rey, se hubiera acercado arrepentido, reconociéndolo a él como rey. Ese es el protocolo. La segunda verdad es que el reino está cercano y hay que hacerlo con arrepentimiento. La tercera verdad del reino está en Isaías 33:22, uno de tantos textos que podemos tocar acerca del reino. Dice, porque el Señor es nuestro guía, el Señor es nuestro gobernante, el Señor es nuestro rey. Y dice, 2 puntos, Él nos salvará. Isaías reconoce al Señor como el rey. Isaías reconoce el reino de Dios. Y vamos a ver otro texto que habla, un cuarto texto que habla acerca del reino, está en Romanos 14:17, ya lo hemos predicado acá. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Esta es una pequeña introducción para hablar acerca del reino, ¿cierto? Los textos que mencionan el reino. Pero vamos a volver a Nicodemo, que fue el pasaje que leímos al comienzo. ¿Cuántos han escuchado acerca de Nicodemo? ¿Cierto? Bueno, Nicodemo era un ilustre judío fariseo. Era un maestro de la ley. La Biblia dice que Nicodemo era un príncipe entre los judíos. Cuando habla de un príncipe o de un principal, era una persona de influencia en medio de los judíos. Seguramente no, era una persona con dinero, ¿cierto? Con un buen lugar en la sociedad, hablándolo económicamente, ¿cierto? Era respetado, era un ilustre judío, maestro de la ley. Y hay algo que llama la atención, y es que Nicodemo busca a Jesús de noche. Busca a Jesús de noche seguramente para no ser juzgado, para no ser acusado por el resto de los judíos, de los maestros de la ley. Busca a Jesús de noche y recibe de parte de Jesús una profunda respuesta para acceder al reino de Dios. Lo más tremendo es que Nicodemo no hace ninguna pregunta. Nicodemo llega con una frase y le dice, Rabí, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro. Y allí dice, por las señales que hoy haces. Y me llama la atención porque él no hace una pregunta, él llega haciendo una declaración. Y me llama la atención porque Jesús lo interrumpe, cual comercial de YouTube. ¿Cuántos han visto que usted está escuchando alguna canción cierto? Está ahí en la adoración y usted está trapeando cuando llega y aparece un comercial de YouTube. ¿Y no les ha pasado que le aparece como una canción de música popular? Y usted, ay, no, ¿qué van a pensar los vecinos? Le interrumpen ahí la adoración. Y usted va y omite más o menos así. Jesús llega y lo interrumpe antes de que sigue y le dice esto. Que para ver el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Nicodemo llega con una frase y le dice, sabemos que vienes de Dios. Me vuelvo un poco. Nicodemo le dice, sabemos que vienes de Dios porque las cosas que haces solo las hace alguien que viene de Dios. Y saben, yo reflexionaba en esta parte y lo hablaba con el pastor Juan y decíamos, hay tantas personas que vienen a las iglesias como Nicodemo y dicen, yo sé lo que es bueno. Yo sé que viene de Dios. Yo sé lo que debe hacer un cristiano y lo que no debe hacer un cristiano. Pareciera que sabemos en qué momento levantar las manos, en qué momento bajarlas, en qué momento reírnos del chiste malo del pastor, en qué momento llorar. Como que sabemos todo lo que un cristiano debe saber, ¿cierto? Pero Jesús le dice a Nicodemo, y tal vez aplica para nosotros hoy en día, que ese sabemos no es suficiente, ni siquiera le alcanza para ver el reino de los cielos, sino a ¿qué? Si no ha nacido de nuevo. Y esa es mi enseñanza en esta mañana, que nosotros podamos ver si realmente el reino ha venido a nuestras vidas. Y la manera de que el reino venga a nuestras vidas es a través del nuevo nacimiento, ya lo dijimos, a través del arrepentimiento. Muchas personas, como les digo, han venido a la iglesia por años, por meses, y dicen, sabemos que ese lugar es bueno, sabemos que lo que predican allá está bien, sabemos que sé que tengo que hacer ciertos cambios en mi vida. Y Jesús le dice, qué bien que sepas todo eso, pero no te es suficiente si no has nacido de nuevo. Amén. Ahora, Nicodemo debía entender esto, y debía entender que un nuevo nacimiento siempre deja una evidencia en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tú has nacido de nuevo, tienen que haber evidencias en tu vida. Si tú te has arrepentido, si el reino de Dios ha llegado a tu corazón, tiene que haber alguna evidencia. Algo tiene que demostrar que realmente Jesús llegó a tu corazón. ¿Quiénes dicen amén a esto?
Bueno, déjeme esta mañana presentarle 3 personas que nacieron de nuevo a la luz de la palabra. Yo lo puedo ver, ¿cierto? Que nacieron de nuevo, que el reino de Dios vino a sus vidas y tuvieron una evidencia cada uno. Vamos a ver la primera persona que yo veo a la luz de la palabra, que el reino de Dios vino a su vida y hubo una evidencia. ¿Quieren saber quién es? ¿Sí? ¿Quieren saber quién es? Bien, muy bien, gracias, es que me animan. Juan capítulo 4, del versículo 28 al 30. Solo está unas cuadritas más adelante de la historia de Nicodemo, solo creo que una hoja, y mientras usted lo busca yo me hidrato. Juan capítulo 4, del 28 al 30. Como la historia ocupa todo un capítulo, déjeme entrar como en el contexto, narrar un poquito la historia. Dice que, bueno, sabemos que Galilea y Judea se encontraban separados en la mitad por Samaria. Habían judíos en Galilea, habían judíos en Judea, y en Samaria estaban los que estaban como mezcladitos. Había una gran discusión, una gran pelea entre judíos y samaritanos, ¿cierto? Un tema de años atrás, porque los samaritanos se habían mezclado, entonces los samaritanos decidieron levantar su propio culto de adoración, y los judíos decían, solo se adora en Jerusalén, en el templo, ¿cierto? Entonces había cierta pelea. Jesús se dirigía a una de estas ciudades, iba con sus discípulos y les dice, me es necesario pasar por Samaria. Y usted puede decir, es muy obvio, porque para pasar de Judea a Galilea había que pasar por Samaria. Pues no era tan obvio, porque ellos, generalmente los judíos, para no encontrarse con los samaritanos, rodeaban por el Jordán, ¿cierto? Y los los discípulos de Jesús simplemente arrancan con él en esta travesía, en este camino. Y Jesús en Samaria se estaciona y les dice, vayan y compren comida, yo los espero en este lugar. Cuando Jesús está ahí, se encuentra en un pozo con una mujer samaritana. Y Jesús rompe el hielo diciéndole a esta mujer, dame de beber. Esta mujer le dice, ¿cómo tú, siendo judío, ¿cierto? Me pides a mí, y dice la Reina Valera, que soy mujer samaritana, 2 condiciones que ya ahí pedían que Jesús le hablara. Ser mujer, ningún hombre se dirigía de una manera tan fácil a una mujer, y además de eso, samaritana. Y Jesús le responde, si tú supieras quién es el que te pide, dame de beber. Si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide, dame de beber, serías tú la que me pediría agua, y agua que viene de una fuente que salta para la vida eterna. Y esta mujer dice, bueno, ¿y de dónde vas a sacar esa agua si no tienes balde? ¿Cómo vas a sacar esa agua tú del pozo? Y Jesús le aclara que es una agua eterna, ¿cierto? Que es el agua de vida eterna. Y esta mujer, ya como captada, atrapada por Jesús, ¿cierto? Su atención atrapada por Jesús, esta mujer le dice, bueno, dame esa agua para evitarme tener que venir aquí a beber de esta agua, tener que sacarla del pozo. Y Jesús le dice, ok, ¿quieres recibir de esta agua? Llama a tu marido, llama a tu esposo. ¿Cuántos conocen la historia? Estoy solo haciendo como un pequeño resumen. Y ella le dice, en ese momento, déjeme imaginármelo de esta manera, tal vez ella agacha su cabeza avergonzada y le dice, ¿y qué? ¿Mi marido? No tengo. Y Jesús la mira con ojos de compasión, no de juicio, la mira y le dice, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes es prestado, no es tuyo, te lo encontraste en Facebook, devuélvelo. El que ahora tienes no es tuyo. Y ella como que, uy Señor, como que me parece que eres profeta. Y entonces ella, al ver que había algo especial en Jesús, le dice, bueno, como para probar qué tan profeta era, le dice, bueno, pero es que los judíos dicen que hay que orar en Jerusalén, y nosotros decimos que hay que orar acá. Y Jesús le dice, tranquila, no se trata de dónde adorar, se trata de que adores en espíritu y en verdad. Y ya esta mujer queda totalmente impactada. En ese momento, bueno, ocurre algo más allí. Dice que ella le dice, bueno, pero la salvación, pues estamos esperando al Mesías. Y Jesús le dice, con él es con el que hablas. Y esta mujer ya queda tan impactada. Los judíos llegan y en ese momento dañan la escena, ¿cierto? Tan espiritual. Yo me imagino a Pedro ahí, llegamos con el pan. Y es como, y la mujer samaritana ahí a punto de ser quebrantada. Y dice la Biblia, en Juan 4, que la mujer samaritana suelta el cántaro y corre a la ciudad a contarle a las personas lo que había sucedido. Mi primer punto de esta enseñanza y la primera evidencia que yo veo en la vida de una persona a la que el reino de Dios ha llegado, la primera evidencia es que su estilo de vida cambia. Hermanos, no puede llegar el reino de Dios a una vida y su estilo de vida siga siendo el mismo.
¿Y cómo podemos ver? Usted me puede decir, bueno, Juan, ¿y cómo así que le cambió el estilo de vida? Demuéstremelo. Bueno, miremos lo que dice la palabra. Versículo 28 de Juan 4 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Para mí, que esta mujer haya dejado el cántaro significaba que ella estaba dejando sus falsas seguridades. Algunos biblistas dicen que ella iba a sacar, la Biblia relata que era la hora sexta. La hora sexta son las 12 del día. Es la hora donde el sol pega más fuerte. ¿Cuántos experimentaron esta semana la hora sexta todo el día? ¿Cierto? Uy, Pereira estuvo en la hora sexta toda la semana, todo el día. ¡Qué calor! Entonces, dice la Biblia que era la hora sexta. Qué casualidad, o sea, ¿no les llama la atención que esta mujer fuera a sacar agua a las 12 del día? ¿Por qué? Bueno, si vemos la historia, vemos que ella tuvo 5 maridos y el que ahora tenía no era el suyo. No creo que fuera muy querida por el pueblo, no creo que fuera una mujer muy aceptada por las personas, ¿cierto? A las 12 del día era la hora donde no se iba a encontrar a ninguna persona que la fuera a juzgar o la fuera a atacar. Para aquel entonces los judíos, algo que fuera importante, como lo es para nosotros ahora, aunque no lo apreciamos tanto, era el agua. El agua en aquel entonces no habían acueductos, habían pozos que sus antepasados dejaban, esperaban que lloviera y sacaban agua y se la repartían por familias. Entonces para esta mujer el agua era algo supremamente importante. Por eso le dijo a Jesús: dame de esa que nunca se va a acabar. Y ella deja su cántaro, deja su falsa seguridad, deja lo que le representaba vida para ir y cambiar su estilo de vida. ¿Cuál puede ser tu cántaro en esta mañana? ¿Qué puede ser eso que para ti es una seguridad? Puede ser tu trabajo, una relación, eso que tú pensabas que te saciaba, y cuando te encuentres con Jesús te darás cuenta que Él es la fuente de vida eterna, que no vas a necesitar más ese cántaro, que tu estilo de vida cambia porque el reino de Dios llegó y ya no necesitas más ese cántaro. Eso fue lo que sucedió con esta mujer. Dejó el cántaro como los discípulos dejaron las redes. Lo otro que yo veo que me demuestra que ella cambió su estilo de vida es que ella estuvo dispuesta a cambiar. Y se los digo de esta manera. La Biblia dice, como lo acabamos de leer, que ella corrió y les dijo: vengan y vean a un hombre que me acaba de decir todo lo que yo he hecho. Pregunta, profesores de español: ¿he hecho está en presente, en pasado o en futuro? Muy bien, gracias. En pasado. Cuando uno habla de algo que hizo es porque está dispuesto a cambiarlo. Usted no dice: yo era un alcohólico. Pues yo no me imagino una persona ahí con la botella: yo era un alcohólico y ya no, ¿cierto? No. Si usted dice: yo era un alcohólico, es porque ya no lo es, ¿cierto? Si usted dice: no, yo tenía problemas con groserías, yo tenía problemas con ira, es porque usted ha avanzado en eso. Esta mujer dice: vengan y vean a alguien que me ha dicho todo lo que yo, dice otra versión, hice. Lo que demostraba que ella estaba dispuesta a abandonar su antigua manera de vivir. El reino de Dios cambia un estilo de vida. Esta es una evidencia de que el reino de Dios llegó a alguien. Y déjeme añadir algo a ese primer punto. No solo cambió su estilo de vida, cambió su visión frente al pecado. Esa mujer nunca más iba a volver a vivir así, porque se había encontrado con el Mesías. Otra evidencia, o otra parte de esa evidencia de que esta mujer cambió su estilo de vida, lo vemos allí, porque ella dice: aquella que iba por el agua al mediodía. Bueno, está en el capítulo 30, perdón, en el versículo 30. Dice: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Me llama la atención, es porque ella testificó. Y estaba leyendo una referencia que yo había puesto acá, y era esta: aquella que iba por el agua al mediodía estaba dispuesta a ir y presentarse ante los compañeros del pueblo y decirles: vengan y conozcan al Mesías. Ya no tenía pena de encontrarse con personas, porque ya su estilo de vida era diferente. Yo quiero decirles en este primer punto, hermanos, si el reino de Dios ha venido a tu vida, tu estilo de vida tiene que cambiar. Tu estilo de vida tiene que cambiar. Estábamos en vacaciones con mi esposa, con su familia, y estábamos con un tío, que fue el que nos invitó, pues, el que nos hospedó en este lugar en la costa, y con el esposo de mi suegra, que viene a ser como tu padrastro, o sea, mi suegrazo. No, mi suegro. Mi suegro, lo quiero mucho. Y estamos ahí los tres comprando algo, pues, para el mercado, y resulta que mi suegro estaba contando de cómo era su vida pasada. Él ahora conoce al Señor y con mi suegra buscando al Señor. Y él estaba allí contando todo lo que había vivido y cómo Dios lo había rescatado de todo eso. Y el tío estaba ahí sentado y me veía muy callado.
y me dice, no sé, es un idioma costeño del César, entonces no lo sé imitar. Entonces él decía, Juan, ajá, ¿tú qué? Bueno, Juan, y contá, ¿y vos cómo eras? ¿Cómo era tu pasado? Y yo, no, yo era un pelado bien. No, decime la verdad, porque yo sé que todos los que llegan a esas iglesias, a esas religiones, tienen un pasado, eso, fijo, drogas, narcotraficantes, no. Y él me empieza a decir, como yo sé que, y yo era como callado, yo era un pelado bien. Y yo, entonces ya de tanto insistirme, yo no, sí, pues en mi adolescencia también luché con el alcohol, probé las drogas solo 5 veces diarias, no, solo 5, como unas 4 o 5 veces. Luché con algunas cosas y le conté, él me dijo, sí viste. Y viendo esta palabra, me doy cuenta con que si hay un nuevo nacimiento, si hay un cambio, no hay por qué temer de testificar, ¿cierto? No tenemos por qué avergonzarnos, porque eso era lo que éramos, como dijo la mujer samaritana, lo que hice. Pero ahora Jesús cambió nuestro estilo de vida, ¿cierto? El nuevo estilo de la mujer samaritana provocó que otros vinieran a Jesús. Y fue tan poderoso que quiero que mire el capítulo 4, versículos 39 y 42. Fue tan poderoso el testimonio de esta mujer que miren lo que puede ocurrir cuando el reino de Dios llega a una vida y cambia tu estilo de vida. Capítulo 4, versículo 39. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Se fue de campaña evangelística Jesús, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Tremendo lo que puede provocar. Generó un avivamiento en la región de Samaria, donde se encontraba esta mujer, a causa del nuevo nacimiento, a causa de que esta mujer con total libertad ya podría orar y decir, venga a mi vida tu reino. A la vida de esta mujer vino el reino de Dios y provocó un cambio en su estilo de vida y en su visión frente al pecado. Si tu estilo de vida no ha cambiado, es bueno que revises tu nuevo nacimiento. Si tu forma de vivir no ha cambiado, si tú no has dejado tu cántaro, si tú no estás dispuesto a cambiar, si tú no estás dispuesto a testificar de lo que Dios ha hecho, es bueno que te preguntes si realmente el reino de Dios sí llegó a tu vida. Es solo una pregunta. Amén. La primera persona es ella, la mujer samaritana. La segunda persona también la relata el evangelista de Juan. Y la evidencia de este hombre, yo la quise titular, el reino de Dios cambia tu condición actual. Vamos a Juan capítulo 9, y como el tiempo también es corto, quisiera relatarles también qué era lo que ocurría allí, porque también ocupa casi todo un capítulo la historia de este hombre ciego. La Biblia dice en Juan capítulo 9, ahorita vamos a leer un pasaje frente a este hombre, en Juan capítulo 9, que Jesús iba con sus discípulos y dice que los discípulos se encontraron cerca del templo, creo que es cerca del templo, se encuentran a un hombre ciego de nacimiento, ¿cierto? Y más adelante la Biblia relata que este hombre estaba mendigando. Y los discípulos se encuentran con Jesús, y yo no sé, es muy curioso cuando uno empieza a hablar de alguien y la persona ahí. Yo me imagino el cieguito ahí, y Jesús con sus discípulos, y los discípulos le dicen como, bueno Jesús, aprendiendo de teología, y este hombre, vas a hacer aquí el ciego, ¿sí? Vas a actuar, Diego, y este hombre es ciego porque pecó, o porque pecaron sus padres. Y Jesús los mira a ellos y les dice, no es que pecó él, no es que pecaron sus padres, él está así para glorificar el nombre de Dios. Entonces Jesús dice allí, quiero leer esta parte, dice, respondiendo Jesús, no es que pecó, el versículo, dicho esto, versículo 6, el versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, versículo 5. Y ya en el versículo 6, dice, dicho esto, Jesús llegó y cogió barro, ¿cierto? Escupió, ¿cierto? Se lo puso en los, no sé si sonó así, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, vaya y lávese en el estanque de Siloé. ¿Sí lo ve? Sí, vaya y lávese, qué chiste tan malo, ¿sí o qué? Vaya y lávese en el estanque de Siloé. Obviamente que no lo ve. Y él va, se lava, vuelve y ya puede ver. Y ese hombre feliz, como cualquier persona a la que el reino de Dios ha venido a su vida, empieza a testificar y a contarle a todo el mundo. Y como todos los religiosos,
Miren, a mí me llama la atención cuando una persona llega al encuentro después de haber tenido un encuentro con Jesús y llega feliz y no falta el religioso, aquel que lleva muchos años en la iglesia, le dice, ay sí, estás en el primer amor, ay sí, ay tan bueno, ay tan bello, ¿cierto? Eso se le va a pasar. Y es como, no le dañe la alegría, acabo de tener un encuentro con Jesús. Así fueron los fariseos, se encuentran con el ciego y le dicen, ay sí, no, pues tan lindo, a ver, eso es que no, ¿quién lo sanó? A ver, y él dice, pues yo no sé quién me sanó, pero sé que me sanó, me dio la vista. Y él le dice, ese hombre tiene demonio. Y este ciego dice, yo no sé si tiene demonio, yo lo que sé es que alguien que haga eso tiene que ser de Dios. Y, o sea, la condición de este hombre cambió, su actitud cambió. Dice allí, el reino cambia nuestra condición actual. Dígame si la condición de este hombre no cambió. Miren lo que dice en el versículo 8 y 9 del capítulo 9. Dice, versículo 8 y 9. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Yo me imagino el momento tan incómodo, todos los vecinos ahí diciendo, pero este no era el que era ciego. No, se parece. Y él ahí parado, ¿cierto? Eso es como cuando están hablando de uno y uno ahí al lado, ¿cierto? Oiga, si verá que ese Juan se está quedando calvo. Y yo ahí al lado como, pero sí, yo no sé, y él cree que por peinarse del lado pues lo va a disimular. Y yo ahí, no, y usted viera, a veces como que huele. No, ya. Pero yo me imagino el ciego ahí, oiga, este no era el ciego. Sí, no, es como que se parece. Pero ese no era el que mendigaba. No, yo creo que es otro. Y él ahí como, yo soy, dice la Biblia, yo soy yo. Es muy teso porque él ya no iba a ser, su condición cambia, y lo vemos en esta parte porque su condición social cambia. Él ya no era el ciego que mendigaba. Su condición ya no era el ciego que mendigaba. Ya él tenía una identidad, ya tenía un lugar dentro de la sociedad. Yo quiero decirte, hermano, en el momento en que el reino de Dios llega a tu vida, tu condición tiene que cambiar. Yo no me imagino tal vez ahora en Navidad, en las fiestas, en la familia, diciendo la tía, pongámonos un nombre de una tía, la tía Gertrudis. La tía Gertrudis llega a la reunión familiar y dice, ve, y este es Alejo el que era así, ¿en serio es él? Y la mamá como, sí, pues es que él tuvo un encuentro con él, pero es que como está de cambiado, de alegre, de servicial, míralo ahí atendiendo a todos, pero sí es este muchacho. Y saben, nuestra condición, nuestra forma de vivir tiene que ser cambiada cuando el reino de Dios llega a tu vida. No es posible que la familia diga, pero este no ha cambiado en nada, sigue siendo el mismo malgeniado, sigue teniendo los mismos vicios que tenía antes, este sigue teniendo la misma mentalidad, su condición sigue siendo la misma. Y lastimosamente no podemos dar una evidencia de que el reino llegó. Su condición cambió, dejó de ser el ciego que mendigaba, su seguridad cambió. En el versículo 26 y versículo 27 de Juan 9, miren lo que dice. Dice, le volvieron a decir los fariseos, estas personas que le estaban preguntando, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, yo les he dicho y no habéis querido oír. Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ya no era el cieguito allá que se la montaban, ya tenía una seguridad incluso para confrontar a estas personas. Yo creo que cuando Jesús llega a la vida de una persona, la condición cambia. Yo les contaba anoche que yo llevo en Pereira ya 14 años y hace unos años fui a un congreso en Medellín y me encontré a alguien que era mi discípulo. Esa persona cuando fue discípulo mío en Medellín era muy joven, ¿cierto? Pero nunca tenía para un pasaje, nunca tenía para pagar un congreso, nunca tenía plata para ir a un encuentro. Era un tema más de mentalidad, ¿cierto? Era como, pobrecito yo, no, si usted viera en el barrio en el que yo vivo, ¿cierto? No, es que yo soy tan pobre. Y siempre le decíamos, el reino de Dios tiene que cambiar tu condición. No estamos hablando de que, no estamos hablando de estratos sociales, estamos hablando de una mentalidad. Porque conozco personas que a lo mejor viven en un barrio humilde, pero su mentalidad es una mentalidad de reino. Dice, ok, yo no tengo para el encuentro, pero voy a vender gomitas, voy a hacer esto, ¿qué tengo que hacer? Me muevo. Su condición cambia, su manera de pensar y de verse a sí mismo cambia. Y este joven me lo encontré años después ya en Medellín, en este congreso que fui, y ya estaba casado, tenía un muy buen empleo, su manera de vestir, su forma de hablar era más segura, le servía al Señor. Yo dije, el reino de Dios llegó a la vida de este joven. Su condición cambió.
Pero es muy duro, y yo le decía anoche, ver jóvenes que llevan años en el Evangelio y dicen, no, pues sí, llevo 15 años buscando trabajo, lo que llevo de conocer al Señor y no encuentro nada, pero es que realmente mi llamado es servirle al Señor tiempo completo y Él sabrá por qué me tiene en esta situación y no, puede orar por mí, ¿cierto? Y está ahí y uno dice, hombre, no, su vida tiene que ser diferente. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, ya no es el ciego que mendigaba en la puerta. Jesús viene y transforma tu vida, cambia tu condición, te da seguridad. Ya no quiere que vivas como vivías antes. Tu mentalidad es renovada. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos creen que la condición actual o la condición con la que llegamos al Señor debe ser cambiada cuando el reino de Dios llega a nuestras vidas? Amén. Tiene que ser una evidencia del reino. Y su visión de Dios cambia. En el versículo 35 al 38 dice los pasajes anteriores, versículos anteriores, que a Jesús, si me pueden ayudar, hoy hay DJ, perdón, el del piano, dice la Biblia que versículos anteriores, aquellos dirigentes lo expulsaron del templo. Y saben, las personas que son expulsadas de las iglesias, Jesús se las encuentra afuera. Dice que Jesús se lo encuentra afuera y le dice, hey, ¿qué pasó, brother? Y dice, no, me echaron de la iglesia, me echaron del templo. Y Jesús le dice, todo bien, a mí también me sacan, a mí también me echan a veces de las iglesias. Y él se lo encuentra y le dice, quiero que lo leamos, en el versículo 35. Oyó que lo habían expulsado, yo Jesús, y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él, dijo, ¿quién es para que crea en él? Versículo 37, le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Versículo 38, donde yo veo que a este hombre le cambió su visión de Dios. Él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Le adoró. Dijo, creo, Señor, y le adoró. La visión de este hombre frente a Dios cambió. Miren, a mí me confrontan mucho personas que con también mucho tiempo en el Evangelio, y yo entiendo que todos pasemos crisis, pero después de mucho tiempo de conocer al Señor, todavía se están preguntando, ¿y será que Dios sí puede con esta situación que estoy viviendo? ¿Y será que Dios sí puede cambiar mi matrimonio? ¿Será que Dios sí puede cambiarme esta condición en la que yo vivo? Pero este ciego, este antes ciego, cuando ve a Jesús, no solo cambia su condición actual, sino que cambia su percepción de Dios y dice, creo, Señor, y le adoro. Dios quiere, como la mujer samaritana, que tu estilo de vida sea cambiado cuando el reino de Dios llegue a tu vida. Dios quiere que, como este hombre que antes fue ciego, tu condición sea cambiada a raíz del reino de Dios en tu vida. Y un tercer personaje y último, con el que quiero terminar esta enseñanza, es precisamente el hombre con el que empezamos, Nicodemo. La palabra Nicodemo significa victoria del pueblo. Nico, victoria, demos, que es de donde viene democracia, significa pueblo, victoria del pueblo. Nicodemo, en el capítulo 19, yo estaba hablando con el pastor y yo estaba hablando de esta enseñanza, siempre pues, tratamos como de hablar antes de sentarnos, antes de predicar, nos sentamos a hablar y yo le decía, pastor, quiero hablar de esto, pero no sé qué pasa con Nicodemo. Y el pastor me recuerda este capítulo 19 y fue como que me hubiera abierto los ojos, porque hasta el capítulo 3 Nicodemo no ha dado ninguna evidencia de un nuevo nacimiento, ¿o sí? Usted ve en el capítulo 3 y usted dice, Nicodemo recibió toda esta enseñanza tan profunda y se fue y su vida fue igual. Y el pastor me recuerda ese capítulo 19 y mire lo que dice Juan capítulo 19 del 38 al 40. La tercera evidencia que yo veo cuando el reino de Dios llega a una vida, yo la quise titular, el reino cambia tu manera de pensar. La primera, el reino cambia tu estilo de vida y tu visión frente al pecado. Tu estilo de vida, déjalo ahí. La segunda, el reino de Dios cambia tu condición actual. El reino de Dios cambia tu condición actual y tu visión frente a Dios. Lo tercero, el reino de Dios cambia tu manera de pensar y tu visión frente a los demás. ¿Cómo lo vemos en la vida de Nicodemo? Miremos el capítulo 19, versículo 38 al 40 para que vamos orando. Dice esto: Jesús había acabado de ser crucificado. Permítame volver al contexto. Jesús había sido crucificado y como se acercaba el día de reposo, habían mandado que les quebraran la rodilla, las piernas. En el momento de quebrarles las rodillas, ellos se descolgaban y morían más fácil los crucificados. Le quiebran las rodillas al primer hombre que está al lado de Jesús,
luego al otro que está al otro lado, y cuando llegan a Jesús se dan cuenta que Jesús ya está muerto y un soldado traspasa su costado con una lanza, sale agua y sangre del costado de Jesús. Y Jesús ya está muriendo, ya ha muerto allí. Y un hombre, dice aquí la Biblia, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Quiero que escuche esto, por favor, y se lo puede subrayar en su Biblia. Sería muy bueno. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. También Nicodemo, y con apellido y todo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes con 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Nicodemo, el que había ido a buscar a Jesús de noche, ahora estaba dispuesto de día y frente a todos sus compatriotas a cargar el cuerpo ensangrentado del Maestro, del Señor. La Biblia dice que Nicodemo llevó mirra. En la NBI dice que eran 34 kilos de mirra. La mirra era una especie se dice, bueno, era algo que sacaban de la corteza de ciertos árboles que solo se daban en África y en Asia. Era, para aquel entonces, ya no lo es tan costosa, era demasiado costosa la mirra. Recuerda que fue uno de los regalos que llevaron los sabios de Oriente a Jesús. Algunos dicen que el oro para reconocer su reinado, el incienso para reconocerlo como Dios, y la mirra para reconocer también su humanidad. Pero la mirra la usaban para perfumes, y en aquel entonces los perfumes solo lo usaban personas adineradas, y lo usaban para ungüentos como este que usó Nicodemo, que era para embalsamar y perfumar los cuerpos. ¿Saben? Esto me deja ver que Nicodemo ya no era el que cuestionaba, era el que entregaba. Y es la razón por la que yo veo que Nicodemo cambió su manera de pensar. El reino cambió su manera de pensar y su visión frente a los demás. Porque ya no era el que visitaba de noche para que no lo vieran, ya era el que cargaba públicamente el cuerpo de Jesús. Cambió su manera de pensar, ya no cuestionaba a Jesús, sino que entregaba. Cambió su manera de ver a las personas porque ya no le importaba lo que dijeran. Y sabes, cuando el reino de Dios viene a tu vida, a ti no te importa que vean las marcas de Cristo en tu vida. Si hay alguien que puede decir literalmente que la sangre de Cristo lo cubrió, fue Nicodemo. Nicodemo dice la Biblia que era un hombre muy principal entre los judíos. Como les dije al comienzo, seguramente adinerado. No creo que usara túnicas baratas, ¿cierto? Yo creo que compraba sus túnicas en Zara, no sé, esos almacenes, ¿cierto? Arturo Calle para arriba. Su túnica costosa, ensangrentada por el cuerpo del Maestro, con el único anhelo de que en verdad en su vida el reino fuera una realidad y que él pudiera decir: Jesús, venga a mi vida tu reino. Yo te pido que haya una evidencia, que este traje manchado por tu sangre sea una evidencia de que ahora tu reino ha venido a mi vida, de que no tengo temor, de que no tengo vergüenza de publicar mi fe, de que no tengo vergüenza de decir que mi mente ha sido renovada por la palabra de Cristo, que ya no pienso como pensaba antes, como un hombre carnal, como un hombre del mundo, que simplemente cuestionaba las cosas de Dios, que ahora estoy dispuesto a rendir toda mi fe a ti. Esas son 3 evidencias que yo puedo ver de que el reino de Dios ha venido a una vida. Tu estilo de vida cambia, tu condición cambia y tu manera de pensar cambia. Si tú quieres decir con total libertad esta mañana: Jesús, venga a mi vida tu reino, yo quiero que te pongas sobre tus pies y que podamos hacer una oración esta mañana diciendo: Dios, yo quiero ver una evidencia del reino en mi vida. Yo quiero que mi familia vea una evidencia de que Cristo ha venido a mi vida. Yo quiero que vean mi vida con las marcas de Jesús. Yo quiero que mi condición sea cambiada. No es posible que lleve tantos años buscando de ti y mi condición siga siendo la misma, mi mentalidad siga siendo la misma, mi estilo de vida siga igual. Si tú quieres que tu condición sea cambiada, tu estilo de vida y tu mentalidad, yo quiero que levantes ahí, te pongas sobre tus pies y oremos juntos.
quiero que cierres ahí tus ojos por un momento. Y esta enseñanza no tiene otro propósito más que evaluar nuestro nuevo nacimiento. Y que cuando oremos el Padre Nuestro, cuando oremos esta parte y en toda esta serie, digamos: Señor, venga a mi vida tu reino, podamos decir: Señor, en verdad en mi vida se ha manifestado tu reino. Quiero hacer algo que tal vez no hice anoche, pero quiero que pongas tu mano en la persona que está a tu lado. Quiero que ores por él. Quiero que levantes una oración por esa persona y puedas decir: Señor, yo te doy gracias por mi hermano. Y yo te pido, Señor, que como iglesia nos ayudes a evidenciar el reino de Dios. Yo te pido, Dios, que en el área en la que mi hermano, mi hermana pueda estar luchando en este tiempo, que le impida evidenciar el reino de Dios, sea tu mano obrando y permite que muchos vean a través de él, a través de ella, tu gloria, tu presencia. Te doy gracias, Señor. El reino es tuyo, el reino de nuestro corazón. Quiero que pongas tu mano derecha en tu pecho y dile: Señor, reina en mi corazón. Tú eres el rey de mi vida. Tú eres el que cambia mi estilo de vida. Tú eres el que cambia mi condición y la de mi familia. Tú eres el que cambia mi manera de pensar. Y quiero que hagas esta oración de consagración conmigo. Dile: Señor, dile ahí fuerte: Señor, yo en esta mañana reconozco que te necesito y que hay áreas en mi vida en las que no te he permitido reinar. Yo hoy las rindo a ti y te pido que seas el rey en cada área de mi vida. Yo hoy te doy gracias porque a través del arrepentimiento hoy tú me permites nacer de nuevo y reafirmar mi relación contigo. Gracias, mi rey, porque de hoy en adelante mi vida será diferente gracias a que el reino vino a mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Y declaramos el reino de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre aquellas áreas en tu vida en las que estabas seco. Declaramos el reino de Dios. Que el Señor te bendiga.